Bien, bienvenidos al Evangelio Teología y Vida de este domingo. Nos toca un evangelio bonito, capítulo 19 de San Lucas. Vamos a adentrarnos en la figura de Zaqueo, que nos es bastante familiar y lo queremos bastante a Zaqueo. Tal vez para introducirnos en lo que vamos a escuchar este domingo, una palabra sobre la ciudad de Jericó. Cuando uno va a Tierra Santa, uno visita generalmente una parroquia que hay ahí que se llama el Buen Pastor, que, que además congrega no solamente a los católicos, sino que a los cristianos, ortodoxos, todos participan de esa misma parroquia. Y uno va a ver el lugar donde estaba el sicómoro, de donde Zaqueo se subió. Claramente no es el mismo, pero hay un árbol ahí que indica como la zona donde habría sido este encuentro de Jesús con Zaqueo. Y en las afueras, el encuentro con Bartimeo, cuando Jesús ya parte el camino hacia Jerusalén. Así que bien emblemático, muchos de ustedes han estado en Tierra Santa y bueno, Jericó es importante. ¿Por qué aparece? ¿Se acuerdan que Jesús viene haciendo un camino largo que va desde la Galilea hacia Jerusalén, que le ha tomado un montón de capítulos del Evangelio? ¿Y por qué aparece Jericó, si está un poco más al sur de Jerusalén? Porque la forma que tenían de ir desde Galilea hacia Jerusalén era por el otro lado del Jordán. Cruzaban el Jordán en la zona de Galilea, bajaban y frente a Jericó cruzaban nuevamente el Jordán y desde ahí se introducían, subían hacia Jerusalén. ¿Por qué hacían eso? Así le hacían el quite a la tierra de Samaria. Tenían problemas con los samaritanos y le hacían el quite de todas formas. Jericó está a 27 kilómetros de Jerusalén. Y Jericó es un oasis en medio de una zona que es muy calurosa y es muy desértica. Antiguamente se le llamaba la ciudad de las palmeras, son palmeras de dátiles las que tiene, y famosa por eso y por todo lo que significa en torno al producto de estas palmeras. Hay un torrente de agua que también se puede visitar, que se llama la fuente de Eliseo, la fuente del profeta. Y esto está ubicado al lado de un andarivel de un teleférico que uno toma para subir hacia lo que se llama el Monte de las Tentaciones. Y es interesante porque ahí, al lado de esta fuente de agua, están los restos arqueológicos de lo que se llama la zona de Tel en Jericó. Tel fue el primer nombre que se le dio a esta ciudad con restos que datan de 8.000 años antes de Cristo. Se le reconoce como la ciudad de la cual hay vestigios más antigua del mundo. Se construyó una ciudad sobre otra y en los alrededores hay muchas versiones distintas de esta ciudad, pero en esta zona se ubicaba esta Jericó antigua. Esta zona original, fue destruida por última vez en los tiempos babilónicos, así que en la época de Jesús la ciudad ya estaba ubicada a un costado de lo que hoy día son estas ruinas arqueológicas. Y es importante este manantial, entre otras cosas por la historia que tienen los profetas, pero además porque Jesús era el manantial que había en la ciudad cuando Jesús iba camino a Jerusalén. Tiene que haber pasado aquí, pasó por Jericó, tiene que haber pasado a sacar agua ahí para el viaje. Así que Jesús estuvo ahí con sus discípulos. Era una ciudad agradable, sobre todo en invierno. Era lugar de segunda vivienda de muchas personas que vivían en Jerusalén, sobre todo las personas que eran más ricas. Claro, Jerusalén era conocida como la ciudad santa. Uno iba a rezar a ella. Jericó, en cambio, era un poco más conocida por los vicios, por las malas costumbres. Bueno, y además estaba vinculada a una aduana de recaudación de impuestos, por todo el tema de las mercaderías que se exportaban, sobre todo hacia Egipto y todo. Aquí era el lugar de recaudación de esos impuestos. Por eso va a haber en esta ciudad un jefe de recaudadores de impuestos, que es nuestro amigo Zaqueo. Me quedé pegado acá, pero tengo un par de imágenes que les puedo mostrar. Ahí está la zona arqueológica de Tel, que se llama. Y también en la cercanía, ya camino a Jerusalén, este es un poco el paisaje que se ve. Son 27 kilómetros subiendo desde menos 400 metros bajo el nivel del mar hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Son 1.000 metros que se suben. Son 27 kilómetros y el camino es bastante desértico. Entre ellos está este desierto de San Jorge, de la tradición más ortodoxa. ¿Qué es lo que... Vamos al texto bíblico, ¿les parece? Para que nos introduzca un poco en lo que va a ser esta reflexión de hoy. Capítulo 19 de San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Vamos a partir por la figura de Zaqueo, un poco de qué se trata esta figura. Se nos dicen algunas cosas importantes de Zaqueo en este texto. Primero, y tal vez lo más importante de todo, que va a ser lo que nos va a orientar en esta reflexión, es que él quería ver a Jesús. Él quería conocer a Jesús. Él quiere conocer la identidad, conocer su identidad. Esto nos interesa también a nosotros porque el rostro de Cristo reproduce perfectamente el rostro del Padre. Entonces Zaqueo nos va a servir hoy día para conocer ese rostro de Dios que tanto nosotros también anhelamos conocer. El nombre de Zaqueo ya es bastante extraño porque viene del hebreo Zakai, pero Zakai significa puro, justo, inocente, y precisamente esto no era Zaqueo. De hecho, Lucas lo llama, le inventa un título, dice era archipublicano, era como jefe de los publicanos, era un publicano así, pero perfecto. Ya vimos la semana pasada quiénes son estos publicanos. Zaqueo era el jefe de los que recaudaban impuestos para Roma, tenía un contrato con los romanos, a ellos debía rendir como un monto previamente pactado, ¿se acuerda que lo hablábamos? Y él cobraba impuestos y con tasas que variaban según su propio criterio. Se enriquecía con esto de todas maneras. Era una especie de ladrón oficial con permiso del imperio para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que además había ofrecido sacrificios a los dioses romanos por la salud del emperador. Esa era parte del pacto que él firmaba. Entonces, por lo tanto, había traicionado a su pueblo por dinero, pero también había renegado de su fe. Eso es la figura de Zaqueo. Dice Lucas además que era un hombre rico, por lo tanto es una persona exitosa a los ojos del mundo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué busca a Jesús? ¿Por qué aparece como inquieto en este pasaje del Evangelio? Él ha participado seguramente en muchos banquetes, pero no ha sido saciado. Los banquetes, la riqueza, el mundo en el que se mueve, no es capaz de llenar su corazón. Él busca, podríamos decirlo en términos bíblicos, ¿cierto?, el pan de vida o el agua que sacia la alegría, la paz interior. Es interesante porque un hombre que seguramente lo tiene todo y a pesar de eso busca a Jesús. Nosotros muchas veces acudimos a pozos materiales en busca de saciar nuestra alegría o nuestra paz interior, pero los pozos materiales se secan y nos van a dejar sí o sí insatisfechos. Nosotros queremos el éxito, la salud, queremos ser los mejores, pero si solo nos centramos en estas cosas, seguiremos teniendo sed, porque estos pozos no son suficientes para llenar el corazón humano. Todos tenemos una inquietud interior y no debemos ignorarla. Culpamos a alguien o a algo de no saciarla y pensamos a veces, si tuviera yo una casa o un auto u otra casa en la playa o una casa en el sur, ahí sí podría alcanzar esa paz perfecta del corazón. Pero no es así, pues. Sabemos que no es así. Siempre van a faltar cosas. Porque nunca son suficientes para llenar la vida humana. Lo que provoca tu inquietud interior y que nunca podrás saciar es la necesidad de Dios. Es la necesidad de infinito. El sabio Coelet dice, Dios ha puesto en el corazón humano el infinito. O lo dice también San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Zaqueo se deja conducir por esa inquietud que tiene, y por eso él quiere ver quién es ese Jesús del que ha oído hablar. ¿Qué es lo que ha escuchado de Jesús? Bueno, seguramente Jesús sabe Zaqueo sabe lo que Jesús piensa de los publicanos, que se han enriquecido a costa muchas veces de los más necesitados. Conoce Zaqueo la crítica de Jesús a aquellos que siempre quieren acumular, siempre quieren tener más y más. Llamó Jesús, ¿se acuerdan?, loco, insensato,
al agricultor afortunado que se dedicó a acumular y asegurarse el futuro. También en otro pasaje Jesús llama, ay de ustedes los ricos. O invitó a renunciar una y otra vez a las riquezas, a los bienes, para quienes quisieran ser sus discípulos. Le resonará también la expresión de que le sirva al hombre ganar el mundo entero si después de su vida esta no tiene sentido. Él sabe cómo Jesús piensa, lo ha escuchado seguramente por boca de algunos de los discípulos. Y por otra parte, ha escuchado el trato que Jesús le da a los pecadores. Jesús es amigo de personas que son como él, publicanos, pecadores. Entonces es probable que Zaqueo esté lleno de preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿De qué lado está Jesús? Es probable que Zaqueo se pregunte si el tal Jesús a lo mejor pudiera curarlo de una forma como definitiva de esa inquietud interior, de esa insatisfacción que él siente. Es entonces cuando decide subirse a un sicómoro. ¿Qué es lo que sucede una vez que sube al sicómoro? Bueno, hay algo muy significativo. Zaqueo no puede ver a Jesús, era de baja estatura, que ya hablaremos una palabra sobre eso, pero además la multitud lo estorba, que también es muy simbólico esto. Quien quiere ver realmente quién es Jesús, debe superar la dificultad de la multitud, que nos impide este encuentro. Pensemos en tantas personas que sienten esa inquietud interior y quieren resolverla no de una forma efímera o superficial, sino con un sentido más trascendente de la vida. Vemos tantas personas que son buscadores del mundo espiritual. Muchos acuden a otras religiones, pienso en religiones orientales, o incluso también en el Islam, o que tienen gran cantidad de adherentes, ¿cierto? O los que buscan respuestas también en el Evangelio. También hay gente que busca respuestas en alguna filosofía, en la meditación trascendental. Bueno, todos aquellos que buscan una respuesta a sus inquietudes interiores necesitan desprenderse de la multitud, tomar distancia de la multitud. La multitud representa la mentalidad del mundo, la mentalidad del mundo actual, que te dice que te adaptes, que pienses como el resto, compórtate como lo hacen los demás. Pienso en los jóvenes que se dejan llevar por esas masas. Adáptate, te dice el mundo. Pero si quieres encontrar a Cristo, tienes que desprenderte de esa multitud. También hay otra multitud que tiene que ver con los creyentes, pero que muchas veces sus vidas se desvían del Evangelio, no son coherentes con el Evangelio. ¿Cierto? Son los que producen escándalo y que terminan desanimando también a aquellos que buscan conocer a Jesús. Esta es una dificultad que en este tiempo adquiere especial importancia con lo que hemos vivido en nuestra iglesia. Es importante no resignarse ante esto. Por eso es muy significativo que Zaqueo, a pesar de toda la multitud que había, se decide subir a este árbol para poder ver a Jesús, por sobre la multitud. Zaqueo era pequeño de estatura, dice el texto, pequeño. Pero también podemos referirlo a los pequeños que constantemente aparecen en el Evangelio. Son aquellos que son pequeños en la fe, pero que buscan con un corazón sincero a Jesús de Nazaret. Jesús advierte que a esto no hay que escandalizarlo, no hay que ser un obstáculo para su encuentro con el Evangelio. En el fondo, Zaqueo debe buscar otra perspectiva que la de la multitud, y para esto encuentra un sicómoro. Zaqueo no se resigna, no se adecúa al pensamiento de la multitud. Cada uno de nosotros tiene que buscar un sicómoro, ya sea un grupo o un lugar o una persona a través de la cual yo pueda ver a Jesús. Y creo que es muy bonito preguntarse quiénes han sido estas personas a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando Zaqueo sube a este árbol, comienza el descubrimiento de la verdadera identidad de Jesús y así del verdadero rostro de Dios. Yo siempre pongo esta imagen cuando tenemos que hablar del rostro de Cristo. Me gusta mucho esta imagen, es de un ícono muy antiguo que está en el monasterio de Santa Catalina, a los pies del Sinaí. Entiendo que es en torno al siglo V este ícono. Bueno, además que tiene, si tapas la mitad, tiene un rostro, si tapas la otra mitad de la cara, tiene otro rostro, como con lo divino y lo humano. Es muy interesante este ícono. Pero bueno, el texto de Zaqueo va a entregar algunos elementos referidos a este rostro verdadero de Dios manifestado en Cristo.
Lo primero que llama la atención de Zaqueo es que Jesús, desde abajo del sicómoro, eleva la mirada buscándolo a él. Esto es como contrario a lo que todas las religiones nos han enseñado siempre, que es el hombre el que necesita de Dios, es el hombre el que busca a Dios. Pero aquí Zaqueo ve que es Dios en Cristo que lo busca a él. Es el Señor quien lo necesita. Fíjense lo extraño, un Dios que busca al hombre. Además, siempre Dios es aquel que está en lo alto y el hombre el que está en lo bajo. Como lo dice el Salmo 123, por ejemplo, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Pero acá se invierte y es Dios el que está abajo en Cristo y es Dios quien necesita del ser humano. Zaqueo no lo sabe, pero un poquito más adelante se volverá a mostrar esta imagen. Cuando Jesús está en el templo, pocos días antes de ser arrestado, y le traen a la mujer sorprendida en adulterio. Ahí estaba Jesús sentado y la mujer estaba de pie, por lo que Jesús levanta la mirada hacia ella. O en la última cena, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quién es el grande? ¿El que sirve o el que es servido? Ellos tienen clarísimo que el grande es el que es servido, ¿cierto? Los grandes de este mundo. Pero Jesús les viene a dar vuelta a esto. Zaqueo no conoce todavía estas cosas, pero Jesús está revelando un Dios que sirve. El Dios que es servido por los hombres es un invento nuestro. El Dios que nos muestra Jesús de Nazaret es servidor de los hombres, no el que quiere ser servido. Atentos, porque sin darnos cuenta, le rezamos nosotros a otro Dios muchas veces. Una segunda cosa que ve Zaqueo es que Jesús, a pesar de estar rodeado de gente buena, sus discípulos, sus seguidores, o sea, un montón de personas en la cual podía Cristo ahí fijar su mirada, sin embargo, vuelca su interés inmediatamente sobre él, que está ahí arriba del árbol. Como que Jesús sabe distinguir rápido quiénes son los que necesitan de su amor. Y no le hace el quite. Al contrario, pareciera como que no se puede resistir de fijar en él su mirada. Es nuestro Dios el que ve primero al que se oculta y se avergüenza de ser visto. Al pecador, al que siente que no es digno de estar ahí. A ese lo atrae especialmente el Señor. Este es nuestro Dios, pues. Así es nuestro Dios. Cristo nos está revelando el verdadero rostro de nuestro Dios. Y miren lo que se produce. Jesús lo llama Zaqueo. Le dice Zacai, nuevamente, que significa puro. A él, que es un archipublicano, lo llama el puro. Fíjense que Dios no ve el mal en ti, sino que ve el bien que está presente en ti. Él te identifica con la parte buena tuya. Nosotros, por el contrario, identificamos al otro con la parte mala. Y a nosotros mismos también. Y nos presentamos ante Dios como con la parte mala, como siempre pidiendo perdón y como que somos indignos. Dios ve lo bueno de ti. Así es nuestro Dios. Jesús tiene prisa porque Zaqueo baje pronto del árbol. Dice, baja pronto del árbol. Tengo que quedarme hoy en tu casa, le dice. Tiene la prisa del enamorado. Jesús se revela como el enamorado de la persona tal cual es. No de la persona perfecta o correcta. No, de la persona tal cual es. Zaqueo se habrá preguntado cómo se las va a arreglar, ¿cierto? Con su pasado, con su historia. Va a recibir a Cristo en su casa, pero mi historia como que no califico, pensará Zaqueo. Pero Zaqueo ve en Jesús que Dios no mira el pasado. No te saca en cara los pecados. Solo te regala amor. Y dice, hoy debo hospedarme en tu casa. Es como una necesidad. Cuando ve a una persona marginada, no se aguanta, como que no lo soporta y debe estar con ella. Eso es lo que nos refleja Cristo en este pasaje. Así es Dios, que necesita estar con aquellos que necesitan de su amor. Y pide hospitalidad, no le exige nada, solo pide ser recibido en su casa. Todos tenemos miedo
de dejarlo entrar en nuestra vida a Dios. Pensamos a veces que dejarlo entrar significará renunciar a la posibilidad de ser felices o renunciar al hacer lo que queramos, pero en verdad si Dios entra en tu vida es solo para traerte alegría. Zaqueo comprendió esto y lo dejó entrar. Y vemos que para él todo cambió. Los que estaban al lado de Jesús comienzan a murmurar. Todos criticaban la lección que hizo Jesús de ir a la casa de un pecador. Es la tercera vez en Lucas que se critica a Jesús. Y el motivo es siempre el mismo. Se le critica cuando llamó a Leví, que era recaudador de impuestos, y se va a comer a su casa y con otros publicanos. También en Lucas 15, cuando se le critica porque hacía fiesta y estaba en una comida con los publicanos y con los pecadores. Esta es la tercera vez aquí con Zaqueo. Es interesante, pero los que están afuera, porque en la casa de Zaqueo estaba Zaqueo y otros seguramente publicanos, los que están afuera son los justos. Los justos. Como que nos cuesta aceptar a un Dios que ama de forma incondicional. Nos parece injusto esto. Vemos que los justos están todos afuera y ellos murmuran, se enfadan porque no aceptan el amor gratuito. A nosotros nos cuesta aceptar la gratuidad del amor de Dios, pero así es nuestro Dios. No es el amor, no es merecido, sino que es gratuito. El amor merecido, el mérito, viene de la meretriz. Era un amor por el cual se pagaba. El amor de Dios es totalmente gratuito. Fíjense, lo que sucede con Zaqueo es lo que sucede a aquel que acoge este amor gratuito de Dios. Muchas veces hemos escuchado hablar de un Dios severo que amenaza con castigar a los que transgreden sus mandatos. Hemos escuchado esa predicación. Incluso algunos lo hacen pensando en que con eso la gente va a cambiar y se va a volver buena. Pero no es así. No es así. Si presentamos a un Dios que es severo y que castiga y que se enoja y que exige ser servido, lo único que se logra es que la gente se convierta en una imagen de Dios, de ese Dios falso. Si crees en un Dios que no perdona a quien no le pide perdón, si piensas que solamente te perdona a Dios si tú le pides perdón, entonces tú terminas no perdonando a quien no te pide perdón. De alguna forma, el Dios al que una religión adora termina correspondiendo como con una cierta humanidad que le sigue. Por ejemplo, los asirios adoraban a Asur, que era un dios cruel, y ellos mismos eran un pueblo muy cruel con los demás pueblos, devastaron a todos los pueblos del Medio Oriente. Nosotros tenemos un problema serio cuando creemos en un Dios que nos permite realizar cruzadas, inquisiciones, caza de brujas. Ese no es el Dios de Jesús de Nazaret. Estamos llenos de imágenes de Dios que castiga, que amenaza. Ese no es nuestro Dios. Nosotros los cristianos nos volvemos así, personas que juzgan, pero así no es Dios. Al que acoge a Dios de Jesús de Nazaret en su casa, es decir, en su vida, le ocurre lo mismo que a Zaqueo. Lo primero que le pasa a Zaqueo, dice el texto, que se pone de pie. En verdad, el texto usa un verbo pasivo. No se pone de pie, sino que es puesto de pie. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las posturas en la liturgia? La postura de pie es aquel que vive plenamente. Bueno, se convierte Zaqueo en un hombre nuevo, por eso es puesto de pie. Se asemeja a su Dios, que ama gratuitamente. Si hubiera creído en el Dios cruel o en el Dios justo, no hubiera dado la mitad de sus bienes a los pobres. Pero el que acoge al Dios de Jesucristo comienza a ver enseguida en torno a sí a los que pasan necesidades. Uno queda como implicado en este amor de Dios. Muchas veces conversamos que la caridad, por ejemplo, con el mundo de los más jóvenes, es una herramienta para que ellos puedan acercarse a Dios, y está muy bien. Pero también pasa al revés. El encuentro con Dios transforma nuestro corazón y nuestra vida. Y el otro empieza a aparecer de una forma nueva. Y aprendo a ver al que siempre estuvo ahí, pero ahora soy capaz de verlo como Dios lo ve. Por eso el encuentro con Dios me lleva también a la caridad. Por eso Zaqueo
dona la mitad de lo que tiene y retribuye si es que le ha hecho daño a otra persona. Zaqueo comprende que el valor de la persona no está en lo que la persona tiene. Eso es el criterio del mundo, sino está en lo que la persona da. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esta es la salvación. Dejarse implicar en la gratuidad del amor de Dios. Claramente hay un antes y un después en Zaqueo, desde el momento en que él acoge a Jesús en su casa. Y este es el camino a la salvación que nosotros estamos invitados a recorrer, como hombres y como mujeres nuevos, cuando acogemos a Cristo en nuestra vida.